Quiero hablarles acerca de la oración. ¿Saben? Antes de esto, ya vengo hablándoles acerca de la oración en el Espíritu, porque la Biblia dice que Jesús murió, resucitó representando a todos los seres humanos. Y antes de morir, Jesús le dijo a los discípulos: cuando yo me vaya, enviaré el Espíritu Santo. Y Jesús dijo: vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, en Jesús moraba, habitaba el Espíritu Santo. Entonces, para los discípulos era: aquí está Jesús, y Él nos ha dicho que hay una comunión profunda. Y antes de seguirte, te aclaro algo. Muchos de la iglesia ya lo han escuchado muchas veces. Comunión no es tener unidad, tener relación. La unidad está bien, pero algo puede ser uno con otro algo, pero no, la Biblia no habla ni siquiera de unidad. La Biblia habla de comunión. Porque el concepto de comunión es participar de la misma vida, tener vida en común. Por ejemplo, un equipo de fútbol puede tener unidad. Tiene unidad en el juego, sincronización, un estilo, una forma. Hay que orar por el Granada. Puede tener unidad. Sabemos lo que hacemos, pensamos igual. Solo te miro y sé hacia dónde vas a correr y te puedo echar el balón. Eso dice el mediocentro, ¿no? Eso es unidad, pero no necesariamente es comunión. Comunión es cuando participamos de la misma vida los dos. Jesús, hablando de esto, dijo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El pámpano es tan vid como la vid, porque por el pámpano fluye la savia. El fruto, la uva, no se produce en el tronco, sino que se produce en el pámpano. ¿Y por qué se puede producir ese fruto, que es el fruto de Cristo en nosotros? Porque tenemos la misma vida los dos. Entonces, Jesús tenía comunión con el Padre, Jesús tenía comunión con el Espíritu Santo. Y Él les decía a los discípulos: si vosotros tenéis comunión conmigo, es una unidad que va más allá de estar solo unidos. Es más allá de un compromiso. Es una cuestión de renuncias y de aceptaciones. Renunciar a determinadas cosas en mí que me están separando de ti y aceptar aquellas cosas en ti que, independientemente si me gustan o no me gustan, simplemente somos un solo cuerpo. Yo no sé si a mi hígado le gusta mucho el trabajo de mi páncreas, no lo sé. Nunca se lo he preguntado tampoco. No sé si a mi ojo izquierdo le gusta mucho el trabajo de mi ojo derecho. Lo cierto es que, gracias a Dios, hasta aquí voy. Y hasta aquí funciono. No hay solo unidad. Todos estos órganos comparten la vida, comparten todo un sistema nervioso, un sistema endocrino, un sistema linfático y un sistema cardíaco. Y a través de todo ello fluye vida constantemente. Lo que siente uno, lo que vive uno, lo está viviendo el otro. La misma sangre que pasa por los riñones, tarde o temprano llegará a la punta del pie y volverá al corazón. Entonces, si el sistema linfático hace lo mismo, recogiendo el líquido de mi cuerpo y filtrando células malas, y el sistema nervioso es impresionante. Y todo eso hace que mi cuerpo tenga comunión, comparte la vida. El cerebro reacciona tan rápido cuando me golpeo un dedo, porque compartimos vida. Jesús les dijo: hasta ahora vosotros moráis con el Espíritu, porque tenéis comunión conmigo. Habéis decidido estar más allá de una unidad simplemente. Es una cuestión de comunión. Y entonces el Espíritu que está en mí también está en ti. Pero Jesús murió. Y Él les había dicho: pero cuando yo muera y resucite y vuelvo al Padre, enviaré el Espíritu Santo para que esté con vosotros. Y este trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu, simplemente era como que se cambiaban los papeles, pero seguía siendo la misma ecuación. Ahora no estaba Jesús, pero estaba el Espíritu Santo. Y ellos sabían que si ese Espíritu había estado en Jesús y ahora estaba en ellos, entonces, así como antes el Padre y el Espíritu estaba a través de Cristo, ahora Cristo y el Padre estaban en ellos. Y entonces aquella iglesia del primer siglo, te decía hace un tiempo atrás, que no tenían ni Biblia, no tenían nada, hicieron cosas impresionantes.
resistieron situaciones que ninguna sociedad puede llegar a resistir. La carta que tenemos nosotros en la Biblia escrita por Pablo a los romanos se escribió 8 años antes de que Nerón asumiera en Roma como emperador. Y Nerón hizo una persecución tan grande y terrible y espantosa que hoy, no sé, creo que nos asustamos de barbaridades que suceden en el mundo, aún de tragedias como la que hemos vivido. Imaginaros si ves una foto con calles, vías en Roma con un montón de gente atadas y quemándose viva. Eso hicieron con los cristianos. O meterlos en los foros para ser despedazados por las fieras. ¿Cómo pudieron resistir aquello? Yo no voy a hacerte ahora un análisis ni cabe en el momento de que, bueno, ¿cómo pudo una mamá permitir? No estoy hablando de eso. Porque lamentablemente en Europa, te lo vuelvo a decir, le damos tanto lugar a la cabeza que nos quedamos con una parte tan limitada que a veces pensamos cualquier cosa. Pero el asunto es que yo me admiro y digo, ¿cómo pudo una mamá haber soportado eso? ¿Cómo pudo un papá soportar eso? Sin embargo, lo soportaron. Yo veo hoy nuestra capacidad de resistencia ante los conflictos es tan pequeña. Por eso sufrimos tanto. Porque sufrimientos habrá en la vida siempre. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Sin embargo, la capacidad de sufrimiento, vivimos buscando siempre una comodidad y no estamos preparados ni siquiera para pedir perdón. Porque queremos mantener nuestro honor para no tener problemas. Entonces, a lo que te decía es esto, aquella iglesia no tenía ni Biblia, pero sin embargo hicieron cosas impresionantes. Vivieron cosas impresionantes. Jesús había dicho, el Espíritu Santo vendrá a vosotros y morará en vosotros. La vida cristiana no se basa en que seas creyente o no seas creyente solamente, porque todo el mundo puede creer. La verdadera vida cristiana se basa en que estamos unidos a Cristo, de que Cristo murió por nosotros y nosotros estamos unidos en Él. Y la Biblia dice que estamos en Cristo en los lugares celestiales. Si Cristo resucitó, yo también resucité. Eso decía Pablo. Claro, yo entiendo que alguien puede escuchar esto por primera vez en internet y decir, qué locura está diciendo este hombre, ¿cómo puede ser que resucites sin haber muerto? Claro, es el mismo planteo que le hizo Nicodemo a Jesús. ¿Cómo es posible nacer de nuevo? ¿Cómo es esto? ¿Qué locura es esta? Porque te lo vuelvo a decir, el ser humano no es solamente un elemento físico con un cerebro que reacciona en base a las conexiones neuronales para pensar. El ser humano es un ser integral. Y de aquí quiero ya empezar a decir otras cosas. A mí me llama mucho la atención cómo, aquí en Europa también, pasa en todo el mundo, la gente es tan aficionada, o cómo llama la atención a todo el mundo, aquí en Europa y en todo el mundo, a que la gente le llama la atención esto de qué pasa en el momento de la transición entre la vida y la muerte. Dice el túnel con luz, de que si en el quirófano alguien vio todo desde arriba, y hay tantas experiencias de eso. Tanta gente ha escrito sobre eso y que en muchos casos son realidades, no son locuras. ¿Cómo es posible? De hecho, Liliana estuvo 2 veces prácticamente muerta. Y en una de esas situaciones, ella me dijo, ella vio que le estaban reanimando. Y ella notaba como ella deseaba descansar y entrar en un nivel de paz. Piti acababa de nacer, Piti tenía 2 semanas. Ella es alérgica al nolotil, le dieron un nolotil y casi la matan con eso. Fue como darle una pastilla de veneno. Entonces tuvimos que llevarla rápido a una clínica para que la resucitaran prácticamente. Ella entró prácticamente en muerte cerebral y cardíaca prácticamente. Y tanto que cuando yo iba a entrar a verla a ella a urgencia, porque en una clínica privada, una mujer salió llorando diciendo que había visto cómo la chica que entraron ahí había muerto al lado de ella, ¿no? Y la chica que entraba era Lili. Bueno, estoy hablando de hace 30 años atrás, ¿vale? Es una chica hoy, imagínense en aquel tiempo. Entonces, y ella lloraba y decía, esa chica estaba muerta, era mi esposa, imagínate. Y ella tuvo una experiencia así. ¿Por qué? Porque ahí te das cuenta que el ser humano no solamente es un cuerpo, que el ser humano no solamente es una mente, que hay una vida espiritual más allá de eso. Y que la Biblia la relata con claridad y que quien más habla de esto es la Biblia. Y que quien más ordena estas cosas es la Biblia.
Pero a la gente nos gusta lo sobrenatural, lo místico, lo extraño, pero no queremos leer lo que Dios escribió. Entonces, hay un mundo espiritual. Hay una vida en el espíritu. El espíritu, el ser humano es cuerpo, que es con lo que nosotros nos comunicamos, pero también es un alma, que es donde está la razón, la voluntad, el intelecto, todo nuestro ser interior. La Biblia relata en Génesis que el ser humano se apartó de Dios. Dios le dijo, busquen el árbol de la vida. Y dice que el ser humano decidió buscar el árbol del conocimiento, el árbol de la razón y el árbol del bien y del mal. Siempre es así el ser humano. A partir de Adán para aquí llevamos esa herencia. Buscar el árbol del conocimiento, la razón, la deducción, la suposición, Google, ¿no? Quiero saber qué pasa. No todo lo buscamos en Google. Tengo un bulto, ¿qué dice Google? Cáncer, ¿no? Nos volvemos locos, ¿no? Mi niño tiene un problema. Adolescentes que no miran a los padres a la hora de comer, están con el móvil, y seguro que Google, pero no te lo pierdas, porque ahora están todas las aplicaciones nuevas de inteligencia artificial, ¿no? Entonces tú dices, una predicación para el domingo sobre este tema, ¡plum! Y ya te sale. Tú dices, madre mía, para que ya no sabemos, ¿no? El caso es que el ser humano buscó el conocimiento del bien y del mal. Ahí nacen los fanatismos religiosos. No te estoy hablando de fanáticos católicos, musulmanes, budistas. Te hablo de fanáticos católicos evangélicos, fanáticos cristianos evangélicos. Que a veces podemos pensar que estamos por encima del bien y del mal. Todo eso es Adán, todo eso es el ser humano, que en esa naturaleza que Pablo definía como la carne, es la naturaleza sin el Espíritu de Dios. Y te decía el domingo pasado, cuando Adán se separó de Dios, como que arrancó un árbol, porque Adán tenía una comunión con Dios, sin embargo la cortó porque no buscó la vida. Y a partir de ahí el ser humano viene con un vacío. Pablo describía esto diciendo, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y Cristo nos dio vida. Pero ¿por qué muertos si tú tenías vida intelectual? Yo tenía vida intelectual, vida emocional, vida física. ¿Cómo es eso de que estaba muerto? Porque el ser humano no solamente es intelecto, es físico. El ser humano tenía una vida espiritual. Espíritu en hebreo es ruach, en griego es neuma. Y si estás escuchando esto por primera vez, te darás cuenta entonces ya del significado. Ahí viene neumático, neumonía. Porque tanto ruach como neuma significa aire, viento. Es una parte incorpórea del ser humano que solamente recibe vida cuando el Espíritu de Dios viene a su vida. Antes de eso, tenemos todo, pero nos está faltando la vida de Dios en el interior. Por eso no basta con una religión de intelecto. Necesitamos una comunión profunda con el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, cuando yo me vaya, el Espíritu Santo vendrá a vosotros. Y lo necesitamos. Y Pablo hablaba de estas cosas. Mira, Colosenses 1:8, te lo leí el domingo pasado, lo voy a volver a leer ahora. Voy a intentar ser breve. Otra mentira. Bueno, no mentí. Para todos los que se rieron como tú. No mentí, dije voy a intentar. El que lo logre es otro cante. Colosenses 1:8 dice, quien también hablas de Epafras, ¿no? Que contaba estas cosas, que era un cristiano de Colosas. Antes de seguir, esta carta fue escrita a los cristianos de Colosas y a los cristianos de la Odisea, que eran dos ciudades griegas en Asia Menor, que eran dos ciudades griegas, en lo que hoy es Turquía, pero sobre todo Colosas estaba muy influenciada por un grupo que se llamaban gnósticos. Gnosis, G-N-O-S-I-S, en griego significa conocimiento. Eran los gnósticos, de donde hoy se derivan grupos como la Nueva Era, por ejemplo, y todos estos grupos que se basan solo en la razón. Y decir que a Dios se lo puede alcanzar solo a través del conocimiento, solo a través del intelecto. Estos grupos se habían metido en la iglesia y Pablo decía, no tienen que andar divagando con filosofías raras, decía Pablo, ustedes lo que necesitan. Y usa una palabra, es revelación espiritual. Que Dios os revele. Que Dios os quite las vendas para que podáis percibir las cosas que tienen que ver con la vida del Espíritu Santo.
Todos conocen más o menos mi historia, le he dicho tantas veces, pero por si no lo saben, a mí me predicaron de Cristo cuando estaba en la universidad, en la facultad. Y yo estaba muy enamorado y sigo enamorado de aquella carrera, pero cuando yo llegué a la iglesia, era como encontrarme, no sé si alguna vez te pasó de conducir en un país como Inglaterra, que de pronto todos los coches vienen por otro lado. Como forzando el cerebro para tratar de adaptarme a una corriente. Y mi padre, cuando yo era pequeño, me insistía mucho en que aprendiera a pensar. Y él me decía, tienes que pensar, Daniel. Hasta el día de hoy sigo pensando y pensando mucho. Colosenses 1:8 dice, en quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. O sea, es un amor que va un poco más allá solo del afecto natural humano. Habla de un amor que tiene que ver con el Espíritu de Dios en la persona. Pablo había escrito a los Gálatas diciendo que el fruto del Espíritu en una persona se manifiesta con características que van a condicionar su personalidad. Y Pablo decía, estas características son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Como dando a entender, Pablo, que cuando el Espíritu Santo está en la persona, comienza a cambiar desde el interior de la persona el carácter de esa persona, llevándolo al carácter de Cristo. Entonces ahora Pablo dice, vuestro amor en el Espíritu no es solo amor humano, sino es un amor que nace de la comunión con el Espíritu Santo. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Y aquí agrega Pablo algo interesante, dice de pedir, por eso quiero hablarte de la oración hoy, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, dando a entender Pablo que es evidente, porque así lo dijo también Jesús, hay un conocimiento y una sabiduría que va mucho más allá de la mente humana, que tiene que ver con una revelación del Espíritu. Que hasta un niño lo puede entender. Pablo un día dijo, yo te doy gracias, Padre y Señor del cielo. Escuchen esto. Mateo capítulo 11. Porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y se las has revelado a los niños. Jesús decía, los niños pueden entender cosas que los adultos a veces no entienden. Y aquí Pablo está diciendo, le pido a Dios que os revele sabiduría e inteligencia del Espíritu Santo. Es algo que viene de adentro, no es algo aprendido, incorporado intelectualmente. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y mira lo que dice ahora. Por eso te hablé de la iglesia del primer siglo que soportaban cosas que nosotros no podemos soportar. Mira lo que dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia. Y yo te decía el domingo pasado, paciencia no tiene nada, no es dominio propio ni templanza. El dominio propio y la templanza es la capacidad para no reaccionar ante tu actitud impulsiva. ¿Lo entiendes a esto, no? La paciencia no es eso. No es la capacidad para no reaccionar mal. Eso es templanza. La paciencia es la capacidad para resistir una presión en el tiempo. Juan José, que viaja con el camión a Valencia, ¿no? Y gracias a Dios, Dios lo ha guardado en estos días en la carretera porque ha estado por ahí. Va y viene a Valencia con su camión, él sale con los neumáticos controlados, ¿no? Inflados, duros, va, vuelve, aparca y los neumáticos siguen ahí. Eso es paciencia. Aguantar una presión de adentro, de afuera, de todos lados, sin deformarse, sin romperse. Que cuando haya pasado la presión, esto siga igual. Y Pablo decía aquí, le pido a Dios que tengan revelación espiritual para que puedan vivir bajo presión sin deformaros, sin perder los estribos, sin causar un conflicto en la familia, sin gritar, sin pegar portazos, sin caer en depresiones espantosas. Porque también aquí está el otro tema. Cuando tú tienes comunión con el Espíritu Santo y comienzas a vivir una vida profunda con Dios, vas a empezar a encontrarte contigo mismo, con todos los yo que habitan dentro de tu casa. Con todo mi respeto, no os estoy tratando de que tenéis algún problema psiquiátrico grave, de que tenéis...
pero todos... ya voy a llegar, espérense. Pues Lili me dice que te adelantas y por eso pierdes tiempo. Pero como hoy no está Lili aquí, pero me está escuchando en el coche, seguramente, verás tú, ya van a empezar a venir los mensajes. Bueno, y Pablo decía, para toda paciencia y longanimidad, ánimo lungo, o sea, que no te desanimes. Yo no sé cuántos de los que están aquí desean, yo lo deseo para mi Señor. Quiero tener esta capacidad para resistir todas las presiones en la vida. Las luchas que he tenido en las últimas semanas han sido terribles para mí, de todo tipo. Hace poco le abrí el corazón a una de mis hijas, yo le decía, tú no tienes ni idea de todo lo que yo he sufrido con toda esta situación. Yo también sufro. Pero mientras con Lili se acerca la fecha en la cual se tiene que hacer la revisión periódica del meningioma, un tumor en la cabeza, casi nada, ¿no? Gracias a Dios no es canceroso, pero está ahí empujando. Entonces ahora vienen todas las revisiones para ver si el tumor ha crecido o no ha crecido. Si ha crecido, cirugía inmediata. Ay, Señor, no, y la batalla. Pero al mismo tiempo le apareció un bulto aquí, que es catalogado número 3 en el índice canceroso. No es cáncer. Pero, y cuando la doctora nos dice, bueno, esto está catalogado número 3, hay que hacer una biopsia. Yo me quedé, le dije a Lili, pues nos han dicho ni. ¿Puede o no puede? Presiones, presiones, presiones. Y comienza a salir dentro mío unos Danieles que yo no los quiero escuchar. Y no es culpa tuya. No es Omar que me lo dice. No es Henry que me lo dice. No es Juan José que me lo dice. Hay un Daniel dentro mío y después se agrega otro Daniel y otro Daniel. Todos hablan. Uno tiene miedo, el otro es controlador, el otro es... Bueno, fortalecido para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo participar de la herencia y los saltos en luz. Pablo había recibido revelación de tal manera que aparentemente nunca contó todas esas revelaciones. Pablo llegó a decir, yo sé de un hombre, decía Pablo, y se refería a él, ¿no? Que un día subió al tercer cielo, decía él, y se le han revelado cosas, decía Pablo, que no le es permitido decir a hombre alguno. Luego Pablo lees a lo largo de las cartas que va contando cosas que durante años se cayó. Él había tenido revelaciones que eran para él y para su vida, que nunca las contó. Otras que las contó a media, mucho tiempo más tarde. Pero el texto de Colosenses muestra que Pablo tenía un deseo, y era que los cristianos de Colosas, que eran tan dados al pensamiento, recibieran algunas revelaciones como él las había recibido. Que desde lo más profundo de su ser comenzara a surgir casi como un milagro de la vida. Casi como no casi como un milagro de la vida, pero casi como un instinto migratorio de las aves, por ejemplo. Que una golondrina, te decía el otro día, se desperezó a finales de este verano, nació en un balcón, nació en la cornisa de tu casa, creció allí, nunca estuvo en África, pero empezó a revolotear y dentro de ella tiene como un mapa que es muy difícil de entender hoy para la ciencia, pero se sabe que hasta mariposas tienen un mapa así y se desplazan kilómetros hacia donde nacieron sus padres, como los salmones, como las anguilas, como todo esto, ¿sí? Cuando comas gula este año en Navidad, recuerda que son anguilitas pequeñitas que instintivamente intentaron volver al mar, nacieron en un río, pero tú no las has dejado volver. Te la comiste en el camino. Bueno, tienen como un mapa aquí adentro. Bueno, Pablo decía, yo le pido a Dios que de la misma manera el Espíritu Santo comience a revelar un conocimiento que va más allá de lo mental, que tiene que ver con la revelación del Espíritu Santo. Iglesia, tenemos que orar por mucha gente, porque aquello que no viene por revelación tenemos la tendencia de enseñarlo como una ley y una norma. Y las leyes y las normas sin la revelación del Espíritu cansan a las personas. Se transforman en religiones opresivas. Si la persona no recibe si tu hijo adolescente no tiene revelación, por más que le pegues, no va a cambiar. Necesitamos revelación y para eso, iglesia, hay que orar. Por eso Pablo decía, yo oro por esto. Evidentemente, esto se conoce solo, en la comunión profunda con Dios.
No era asunto de contarlas ni de imponerlas, por eso Pablo oraba. Por eso tal vez oraba por estos cristianos, porque la razón o el intelecto como timón del alma, la razón, la cabeza, el intelecto, al fin y al cabo es el timón del alma. Todo tu ser interior al final va a hacer y ser lo que tú piensas. Lo que tú piensas. Por eso Pablo sabía que la mente humana tarde o temprano se transforma en el timón del alma. Tomamos decisiones que hemos pensado. El problema es que a veces no se pensaron mucho, pero sí se pensaron. El asunto es que el pensamiento suele estar muy condicionado por un montón de otros factores. A veces cuando decimos es que no pensé mucho, no, sí lo pensaste. Lo que pasa es que no te diste cuenta que lo pensaste porque fuiste condicionado por actitudes emocionales, por presiones, por un montón de cosas. Lo que en última instancia te va a llevar a tomar las decisiones. Y Pablo sabía que eso puede ser controlado o responder a lo espiritual o a la materia, a lo material, a lo externo. Porque el alma humana, tu alma, mi alma, tu mundo interior, que Pablo habla mucho de eso, Jesús habló de ello, el alma humana no es ni buena ni mala, es neutra. Si se inclina al Espíritu Santo, es espiritual. Y si se inclina a lo carnal, pasional, es carnal. El problema, por esta razón, muchos cristianos son carnales. Porque viven de acuerdo a lo que piensan y después lo oran. Primero lo que ven a través del ventanal de la razón, del intelecto, de la deducción, la suposición, los comederos de cabeza, y luego lo llevan en oración. Primero planificamos y luego le pedimos a Dios que nos ayude. ¿Sí o no? Tenemos un problema. Es que a veces pensamos de más. ¿O no? Aquí no hay nadie que sea lo suficientemente torpe como para decir es que yo no pienso tanto. Todos piensan. Yo no sé cuánto ustedes han visto a alguien en la calle que va hablando en voz alta y discutiendo con alguien que no está. ¿No? Pasan muchos por aquí, ¿eh? No quiero faltar el respeto a nadie, por favor, quiero que con todo respeto entendáis lo que estoy diciendo, ¿vale? Pero, personal, porque yo te dije, tú dices, ¿dónde? Digo, bla, bla. Con todo mi respeto, los que estamos aquí no estamos muy lejos de eso. La diferencia es que ellos lo expresan en voz alta, tú te lo quedas aquí adentro. ¿O no? Ahí nos dimos cuenta. El problema es que ellos rompieron una barrera que tiene que ver con otras cosas, pero son pensamientos que no paran. ¿Por qué cuesta dormir? Porque la cabeza no para. ¿Por qué cuesta escuchar? Porque la cabeza no para. ¿Por qué cuesta orar? Porque la cabeza no para. Me voy a orar y ahí todo lo que hay que pagar, lo que hay que hacer, lo que... Albert Einstein. ¿Vieron cómo pronuncio Einstein? Sí, un día le dije a Lili, Einstein, me dijo, no se dice Einstein, se dice Einstein. Bueno. Albert Einstein decía que, ustedes saben quién fue Albert Einstein, fue un excelente matemático, físico. ¿Saben que Albert Einstein descubrió la ley de la relatividad tan conocida buscando otra cosa? O sea, se encontró con la ley de la relatividad. Y Albert Einstein decía que cuando él tenía problemas, él era un excelente profesor de matemática y de física, y él decía que cuando tenía un conflicto matemático y físico muy grande, dejaba de pensar y se iba a tomarse unas vacaciones. Porque cuando su mente no pensaba en el problema, le venía la solución. Los grandes artistas te van a decir, mientras se están comiendo la cabeza por preparar una obra musical, no les viene. Yo estoy cansadísimo de escuchar testimonios de artistas que dicen, me pidieron un musical para tal cosa y no venía y tal. Pero cuando me estaba duchando, cuando estaba comiendo, algo crece en la creatividad de la persona. Pero mientras tú estás pensando demasiado, es como que hay una barrera ahí. ¿No te ha pasado con un examen? ¿Has estado estudiando para el examen
2 meses. ¿Qué te dice todo el mundo? La última tarde no estudies, descansa. Parece ser que cuando la mente se calma, fluye algo diferente. Y nosotros nos creemos muy listos porque pensamos. Y a veces resulta ser que la mente del ser humano termina siendo una traba para aquellas cosas que tienen que ver con la vida. Porque es una mente descontrolada. Pensamos muchas cosas. Hace poco, ahora que venimos de estas festividades terroríficas, ¿no? Les voy a contar, se lo voy a tratar de ejemplificar con algo que yo viví. Yo le decía a Liliana, si yo tuviera que hablar de mí, a veces pienso, en el último tiempo, que me he ido encontrando con personajes que moran dentro mío, que tienen que morir para que Cristo viva en mí. Y no es que estoy loco, pero es como entrar en una casa con una cancela, un atardecer, una casa abandonada, ¿no? Ahora la puerta, clac, clac, ¿no? Es un palacete, está frío, no hay luz aquí, ¿no? Ese palacete resulta que es mi alma. Y mientras yo estoy en el palacete entrando, mirando todo un poco asustado, aparece un señor caminando por el pasillo, marcando los pasos muy fuertes, y mira por dónde, soy yo mismo. Qué miedo, ¿no? Ya esto suena cuento fantástico. Soy yo. Y yo miro para todos lados. ¿Qué hago? Y yo vengo caminando hacia mí, ¿no? Y es uno que me dice, ¿todo está bien? ¿Has arreglado todo? ¿Cerraste la puerta? Y ¿saben qué? Me encontré con un Daniel que es pura y exclusivamente controlador. Está preocupado por la vida de sus hijas, por la vida de todo el mundo, de la iglesia, por Aitor, por los niños, por esto. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué no hay que hacer? ¿Qué tienen que hacer ellos? Es el Daniel controlador. Es insoportable ese tipo. Es más, me está dando miedo. Tiene mi cara y me dice lo que tengo que hacer. Me está manipulando. Y entonces yo disimuladamente intento de alguna manera, sufriendo, luchando con ese soy yo. ¿Sabes qué? Te estoy hablando de rasgos de la personalidad que están dentro tuyo también. Que están en mí. Que cuando tú comienzas a orar profundamente te das cuenta que hay una capa muy difícil de pasar, que la controla lo que Pablo llamaba la carne, que es la naturaleza humana sin Cristo. Y que nos enfermamos porque esa parte sigue controlando la vida. Yo ayer le decía a los hermanos, imagínate el ser humano como un mango. La piel es lo externo, es el cuerpo. La pulpa es el alma, los pensamientos, los sentimientos, que es neutra. Y ahí lo que no se ve es el espíritu del ser humano, lo que está la semilla. Ahora bien, si tú le metes un endurecedor al mango y la pulpa se pone como escayola, tú nunca vas a llegar a la semilla porque hay una dureza tremenda y te vas a quedar en una capa cargada de temores, de ansiedades, de controlador. Entonces yo sigo caminando y de otra de las habitaciones de la casa sale uno todo depresivo diciendo, Dani, tú y yo somos el mismo, ¿eh? Todo está mal, mira lo que le han dicho a Lili, mira la enfermedad, mira a tus hijas, mira Carolina se va, mira esto, mira la casa vacía, mira el perro que ya tiene 18 años, se te va a morir, mira esto, mira aquello. Mira, todo, limpiaste ayer el jardín, el perro ha ido y ha acabado y ha hecho caca en el jardín. Todo está mal, Daniel. Va a llover otra vez, va a ser esto, va a ser aquello. Es el Daniel negativo. Dios mío, yo no puedo vivir con ese tío ahí. Y lo meto en una habitación y me sale el otro Daniel, yo qué sé, el ansioso. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿No? ¿Y qué va a pasar? No, sí, aunque salga el sol, verás tú las cosas que nos pueden llegar a pasar. Todo está mal, ansioso. Todo eso está en mí. ¿Cómo no voy a sufrir así? Pablo decía, le pido a Dios que tengan revelación para que vuestro conocimiento venga del Espíritu. No de rasgo de vuestra personalidad que tienen que ser quitadas del medio para que Cristo more en vosotros, decía Pablo. ¿Lo entienden a esto, verdad? Por eso, nosotros aquí teníamos hace mucho tiempo atrás un doctor en matemática. No era Albert Einstein. Era un doctor en matemática el tipo. Y tenía que hacer, no sé qué, un máster, estaba en la Universidad de Granada, él venía de otro país. Y un día viene y me dice, ¿sabes qué? Tengo que resolver un ejercicio. ¿Vieron esos ejercicios que antes cuando usábamos folio, yo los tuve que hacer en la facultad? Que te llenan un folio, ¿no? Esto por esto, dividido acá, era la potencia, no sé qué, la raíz cuadrada, plum, plum. Cuando llega al final, tú dices, lo único que sé es que no sé nada, ¿no? Bueno.
Entonces él decía, no puedo. Y yo me acuerdo que tiró la toalla, dijo, voy a abandonar el máster, voy a abandonar todo. Lili me lo recordaba el otro día esto. El tipo dijo, voy a abandonar todo, se acabó, no puedo más, no lo logro resolver. Y se tomó unos días de vacaciones con la familia y volvió contento porque me dijo, mientras estaba pensando en otra cosa, ¡plum!, me vino esto. Tenía la cabeza tan cargada de preconceptos sobre cómo tenía que enfrentar el problema matemático, que en realidad lo estaba viendo solo, no con la foto aérea, sino que lo estaba viendo en el problema. Y a veces te coge alguno de esos personajes de tu personalidad que están dentro tuyo y te hacen pensar fuera del propósito de Dios. Que todo está mal, que esto, que aquello. Ansiedad, controladores, controladoras. ¿Sí o no? Amén. Entonces, Pablo se refería a una vida en el Espíritu nacida de la comunión con el Espíritu Santo, que generaba pensamiento, sabiduría, conocimiento, que llevaban a ser fortalecidos por ese mismo Espíritu, no debilitados. Muchos de nuestros conocimientos nos debilitan. Mira, te lo vuelvo a decir, te sale un granito aquí raro. Lo miras, le dices, oye, mírame el grano, ¿cómo es? Te lo describe el vecino que es miope y se olvidó las gafas, ¿no? Te mira y dice, a ver, mira otro grano, cualquier cosa miró. Y te dice, tu grano es así, 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 así. Ahora tú ya estás adquiriendo un conocimiento errado. Entonces, antes de ir al médico te metes a Doctor Google y dice, grano en la piel con esta mancha, esta característica. Y te empieza a aparecer cáncer en la piel, ¿no? Y luego ves a algunos que ya estás asustado y no quieres leer, pero dice, todo comenzó con un granito en la piel. Y dice, no, es conocimiento. Errado, pero es conocimiento. Y entonces, toda tu capacidad controladora, toda tu capacidad ansiosa se pone en movimiento. ¿Te acuerdas un tiempo atrás te decía que el cerebro humano no está preparado para la felicidad? El cerebro humano está preparado para la supervivencia. Por lo tanto, aun cuando tú llegas a un estado de felicidad, de tranquilidad, tú dices, mira, no, yo estoy bien, estoy... A los que están en internet no me han escuchado otras veces, ya vamos a llegar bien a la palabra de Dios. No vayan a pensar que estoy hablando solo de estas cosas, ¿vale? Soy muy bíblico también, tranquilos. Pero yo te decía el otro día, no está preparado para la felicidad. Entonces cuando todo parece que va bien, empiezas a pensar, ¿y si sucediera esto? ¿Y si sucediera aquello? Ahí donde hacen dinero las empresas de seguro, ¿no? Por fin lograste comprar tu casa, tu coche, todo, y empiezas a pensar, ¿y si me lo chocan? ¿Y si se cae la pared del vecino? ¿Y si? ¿Por qué? Porque tu cerebro está pensando solo en la supervivencia, no en la felicidad. El gozo del ser humano completo, según la Biblia, viene por la comunión profunda con Dios. Que es esa parte del ser humano que se perdió en el Edén. Si no, tu cabeza no va a parar. No va a parar. Vuelvo a esto. Pablo decía, yo le pido a Dios que por medio de esta vida con el Espíritu Santo sean fortalecidos. ¿Dónde dice? Por favor, escúchenme bien. En el ser interior. Por su Espíritu. Desde lo más profundo, por su Espíritu. Y esto tiene que ver con la oración profunda y la oración de intercesión, iglesia, la oración de milagros. Por eso te decía, Pablo se refería a una vida que generaba pensamientos, sabiduría, que descansaban, que fortalecían, que traían longanimidad, no que te desanimaban. Yo tenía un alumno que se comió la cabeza pensando que tenía un cáncer terminal. No había ido al médico, pero tenía todos los síntomas de un cáncer terminal. En ese momento él tenía una hija que tenía 12 años y la otra de 7 años. Llegó al punto, y a mí también me ha pasado esto muchas veces, no ya en ese extremo, donde él habló con la esposa preparando todo para cuando él muriera. Cuando lo revisaron bien, era un dolor absurdo, no sé, una contractura, no sé qué era lo que tenía. No tiene nada que ver. Él se reía y le daba vergüenza y me decía, Daniel, llegué hasta este punto. Se había desanimado hasta tal punto que él decía, yo no estoy pensando ya en el futuro de mis hijas conmigo, sino que tal nivel de desánimo. ¿Qué dice aquí la Biblia? Todo lo contrario, le pido a Dios que les dé sabiduría, revelación espiritual y que sean fortalecidos para que no se desanimen en la vida. Es invertir el sentido del alma, iglesia. Es dejar de vivir solo comiéndome la cabeza con una capa de pensamiento que muchas veces ni siquiera a los artistas les deja ser creativos.
¿Está mal el pensamiento? No, pero por eso, al contrario, Dios nos lo ha dado. Por eso Pablo dice, le pido a Dios que tengan inteligencia espiritual. Toda vuestra inteligencia, vuestra capacidad de raciocinio, de pensamiento, de hecho, yo no te estaría argumentando todo esto si yo no pensara. Yo no te podría argumentar estas cosas si no pensara, si no conociera, si no leyera, si no hubiera estudiado también un poco. No estoy en contra del pensamiento, todo lo contrario, pero necesitamos que sea subordinado a la vida del Espíritu Santo en nuestra vida. Y eso tiene que ver con la oración, iglesia. Si no oramos, no tenemos esta vida en el Espíritu. Porque Pablo hablaba aquí de una comunión profunda. Por eso te hablé recién de estos personajes que surgen dentro nuestro. Santiago decía, capítulo 5, versículo 17, decía, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Habla de sufrimiento, habla de sentimientos similares a los tuyos y a los míos. Sin embargo, decía, oró fervientemente para que no lloviese, no llovió y luego oró y llovió. Decía, él experimentó milagros. Sin embargo, era un hombre que también tenía nuestras luchas. Sin embargo, era evidente que el sentido de la vida era otro. En nosotros muchas veces el sentido de la vida viene de afuera hacia adentro. Lo que está hablando la Biblia es la vida que va desde adentro hacia afuera. Es la vida del Espíritu que fluye dándole vida al pensamiento y a los sentimientos. En el Salmo 94, 18 dice, cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Cuando yo decía, verás tú que me pega un leñazo, verás tú que todo me va a salir mal, tu misericordia, Dios, me cogía de la mano. Y mira lo que dice el versículo 19. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, que no me dejaban dormir a las 3 de la mañana y yo no paraba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraron mi alma. David conocía lo que era esta oración profunda en el Espíritu. El problema de los cristianos modernos es que primero piensan, deciden y después le piden a Dios que le ayude. Salmo 43, versículo 3 dice, envía tu luz y tu verdad y estas me guiarán, decía David. ¿Dónde está la luz y la verdad de Dios hoy para el mundo? En el Espíritu Santo que mora en cada uno de vosotros, decía Pablo, porque es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Y en ese Espíritu de Dios que ya ha venido y que está sobre el mundo, decía Pedro, este es el cumplimiento de la profecía de Joel, decía que en aquellos días derramaré mi Espíritu sobre toda carne. La luz y la verdad de Dios que cuando estaba en la tierra era Cristo, la luz y la verdad para los seres humanos. Cristo murió, resucitó. Hoy esa luz y esa verdad se manifiesta a través del Espíritu Santo. Y déjenme decirle que todos aquellos de vosotros que habéis aceptado el sacrificio de Cristo y habéis pedido que el Espíritu Santo more en vosotros, ya está en vosotros. No tenéis que esperar que el Espíritu Santo venga, el Espíritu de Dios mora en ti. La luz de Dios, la vida de Dios ya está dentro tuyo, en lo más profundo de tu ser. Y desde el interior tiene que comenzar a abrirse brecha en una capa de incredulidades, pensamientos, argumentos, cosas que el mundo me metió. No, esos están todos chalados. ¿Por qué? Porque no entiendes, es loco. Mis compañeros de facultad me decían, ¿tú estás loco? O hay chicas demasiado guapas, bueno, con otros términos lo decían, ¿no? Demasiado guapas en la iglesia porque no hay otra razón por la cual tú vayas a la iglesia. Había chicas guapas y también me motivó a llegar, pero yo intentaba explicar, me decía, pero te va a volver loco, están todos chalados, todo lo que no se entiende se tilda de loco. A Galileo lo quemaron por loco y hereje, porque no se entiende. La ignorancia siempre mata. Y estamos hablando de un conocimiento, de una revelación que viene de parte de Dios. David decía, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte, dice, al altar de mi Dios. Y mira lo que dice, al Dios de mi alegría y de mi gozo, gloria a Dios. La verdad que esperaba un amén fuerte aquí. Al Dios de mi alegría. ¿Por qué los cristianos nos cuesta tanto experimentar esta alegría? Porque no vivimos conforme a la vida del Espíritu, estamos viviendo conforme a la vida del razonamiento carnal. No dice al Dios de mis agobios, de mis preocupaciones, al Dios de mis cargas, al Dios que me obliga. No, al Dios de mi alegría. Y te alabaré con arpa. Y entonces Él le dice a su propia alma, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Por eso la fe nace de la comunión profunda. Mira,
Hay una fe que nace de esa comunión profunda. Esta fe que nace de esa comunión con el Espíritu de Dios en la oración origina, ¿sabes qué? Confianza en la oración. Yo ya no tengo mucho tiempo y quiero ya ir resumiendo esto. Jesús nos enseñó a orar y Jesús fue muy categórico. Dijo, pidan lo que quieran que será hecho. Yo no sé si ustedes se dan cuenta de esto. Yo cada tanto tengo que recordármelo porque mi mente me llama, bueno, pero hay cosas que tal vez no. No, pero Jesús no dijo eso. Jesús dijo claramente, Mateo 7:7, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Esto se lo decía Lili a las niñas cuando eran chicas. Busquen que van a encontrar. Bueno. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Wow. No dice aquí, llamen y lo mismo, ya veremos qué pasa. Fue categórico Jesús. Jesús no mintió. Estos textos a mí me confrontan mucho con mi estilo de vida. Porque digo, Señor, yo muchas veces estoy luchando con cosas. ¿Por qué? ¿Qué está pasando con mi vida? Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abre. Y aquí dice algo interesante. Aquí da la clave. ¿Qué hombre hay de vosotros? Mira lo que dice, que su hijo, si le pide pan, le da una piedra. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo padres malos, o sea que no sois tan buenos como Dios, sabéis dar buenas cosas, buena dádiva a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? Y aquí Jesús introduce algo. Jesús dijo, pidan como hijos, llamen como hijos, clamen como hijos. No como el que se va a sentar en una oficina del paro reclamando que se le pague el paro. Es que yo me lo merezco. Eso se lo puede decir al INEM, está perfecto. Pero aquí está hablando de un hijo que clama, no de un hijo que demanda. Es un hijo que pide, un hijo que tiene hambre y que su padre se mueve en misericordia y se lo da. No se trata de un niño que le pide a su papá que le baje la luna. No estamos hablando de eso. Papá, bájame la luna. Sino de un hijo necesitado que clama sin miedo a que su papá le decepcione. Tal vez su papá le puede decir, ahora no, hijo. Pero sabe que le diga sí o no, su padre no le decepcionará. Porque aún las cosas buenas pueden ser un no. Las buenas dádivas pueden ser ahora no, más adelante. Lo cierto es que lógicamente puede no responder inmediatamente, puede decir no, puede pasar como con Lázaro. Marta lo llama y Jesús se demora deliberadamente hasta que Lázaro muere. Marta no puede entender que esto sucede. Sin embargo, ella pidió, pero había un propósito mayor, un milagro mayor y había un propósito de vida. La Biblia en Romanos 8 dice que todo lo que sucede a los que aman a Dios les ayuda para bien. Te estoy hablando de clamor. Te estoy hablando de cuando nosotros nos guiamos por esa oración profunda con el Espíritu Santo, se desarrolla en nosotros una seguridad de que somos hijos de Dios. El apóstol Pablo decía, porque ya no tenemos espíritu de esclavo para vivir con miedo. ¿Lo recibe? Espíritu de esclavo para vivir con miedo. Aparentemente, el año que viene todos los precios se van a disparar en la Unión Europea. Todos. Aparentemente todo lo que tiene que ver con químicos y con las fabricaciones de productos derivados de bosques y de todo lo demás que se transforman en productos de materia prima en Europa, todo se va a disparar, se va a disparar, se va a disparar. Ahora mismo apareció un impuesto nuevo sobre el diésel. En lugar de achicar el Estado, pues se cobran más impuestos a la gente. Y el diésel se va a ir por las nubes, el transporte va a aumentar. Cuando tú ves todo esto, ¿cuál es el espíritu que hay en la calle? Temor. Pablo decía, Dios no nos ha dado un espíritu de esclavos para tener miedo, sino el espíritu del Hijo, el cual clama en nosotros, Abba, papá. Para eso necesitamos dejar de pensar como piensa el sistema de este mundo, que está condicionando nuestras reacciones y nuestras personalidades ante las situaciones que vivimos en la vida. Y nos debilitamos espiritualmente, perdemos el ánimo, perdemos la paciencia, nos quebramos bajo la presión. Necesitamos ser medicados bajo la presión, porque no podemos resistir.
Porque se está llevando al mundo a un sistema tan grande de esclavitud para que una migaja sea el todo y sea suficiente. Y todo el mundo sea feliz con una migaja. Produzcan el doble y ganen la mitad. Pero no es el tema que quiero hablarte ahora. Pero aquí habla de la petición, el clamor que nace de la comunión con Dios. Jesús dijo, un hijo le pide y se pone de acuerdo con el Padre. Es el acuerdo, ser guiado por el Espíritu Santo. Por eso te dije recién, Jesús fue categórico en la respuesta a la oración. Pero en todas ellas Jesús se refiere a algo, en mi nombre. En mi nombre. En mi nombre. No, esto no es una fórmula mágica, iglesia, tenemos que orar. Pero no existe una fórmula mágica, casi como decirte, esotérica. En el nombre de Jesús y todo cambia, ¿no? En el nombre de Jesús, transfórmate en un pollo asado, ¿no? Y ya está, wow. Y voy por ahí en el nombre de Jesús. Esto me da cosa hablarlo a esto. Jesús no habló de eso. Cuando Jesús dijo en mi nombre, tiene que ver en comunión conmigo. Desde mí, unidos a mi persona. Usando mi nombre, porque yo os autorizo a hacerlo como si fuera yo mismo quien está pidiendo. Si yo fuera amiguísimo, yo qué sé, del alcalde. Bueno, es una alcaldesa, ¿no? ¿Cómo se llama la alcaldesa de Granada? Se me fue. ¿Cómo? María Fran, ¿no? María Fran. Entonces yo voy y te digo, mira, dile a María Fran, no, wow, qué confianza, que vas de parte de Dani, que te exima de pagar aparcamiento todo el año que viene, ¿vale? ¿No? Imagínate que ella me debiera favores a mí, que fuera amiga mía, que esto es una hipótesis. Imagínate que fuera así. Entonces ella dice, pero ¿quién te manda, Dani? ¿Sabes qué? No estás hablando tú, quien está hablando es Daniel ahí. Porque vas en nombre mío. Porque se entiende entonces que si yo te he concedido a ti la posibilidad de hacerlo en mi nombre, es porque tú y yo somos lo mismo. Jesús dijo, cuando oren al Padre, oren en mi nombre. Es como que yo estoy pidiendo en lugar vuestro. Soy yo el que habla. Para eso, iglesia, necesitamos tener comunión con el Espíritu de Dios. No es una cuestión solo del pensamiento, aprendí una fórmula para orar. No vas a conseguir nada así. Jesús dijo, manténganse unidos a mí. Después de la parábola de la vid, Jesús dice algo de esto también. En Juan 15 habla de eso. El versículo 16 dice, no me elegiste vosotros a mí, yo elegí a vosotros. Y luego dice, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre. Después de la parábola de la vid, Jesús dice, porque en ese concepto de que vosotros estáis en mí, yo en vosotros, y compartimos la misma vida, ahora vosotros delante del Padre es como si yo mismo hablara. Vayan en mi nombre, en esta conciencia. Nosotros no podemos desarrollar esta seguridad en el alma si no pasamos tiempo en oración, iglesia. Una iglesia que no ora es una iglesia que se mueve solo en el conocimiento religioso y no experimenta absolutamente nada. Por eso Dios permite que nos quebrantemos bajo muchas situaciones difíciles y que tu entorno no cambie para que comiences a mirarte hacia adentro. Y cuando te miras hacia adentro te das cuenta que la pulpa del mango está muy endurecida. Que el Espíritu no fluye en ti trayendo vida porque hay demasiada dureza. Orgullos. Es que yo tengo tantos estudios, es que yo enseñé aquí, es que yo enseñé allá, es que yo tengo tantos años de experiencia. A Satanás no le importa un pepino. Al cáncer no le importa un pepino tu experiencia. A un cáncer le importa un pepino si esa persona es especialista en oncología. Viene, surge y se da. Y nosotros pensamos que porque tenemos experiencia, sabemos, podemos frenar las cosas, necesitamos la vida del Espíritu de Dios. Esto es vital. Necesitamos que el Espíritu Santo aún nos enseñe a orar. Por eso te decía recién, necesitamos esta comunión de meternos, que es una oración también de introspección, de decir basta, no quiero pensar, Señor, haz que mi mente se sujete a ti, quiero ahora estar contigo, quiero que seas tú quien hable, no yo quien está hablando. No quiero orar aún en enfado, en amargura. ¿Qué decía Santiago? Pedís, que no te lo terminé de leer, pedís y no recibís, decía Santiago. ¿Por qué? Porque pedís mal, decía Santiago. Pedís para vuestros propios caprichos.
Romanos 8:26, te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gemidos que no pueden expresarse con palabras. El Espíritu Santo, yo no sé lo que está pasando, pero cuando yo oro y le digo: Señor, que tu Espíritu Santo me guíe, Él es el que sopla las velas de este barco y Él me guía. Jesús dijo: el viento sopla, el Espíritu sopla a un lado, va para el otro, y no sabes, Nicodemo. Dice: Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Por eso necesitamos aclarar el corazón. No dejemos nunca que el pensamiento, las actitudes que son carnales, llámales, escúchenme bien por favor, carnales, egoístas, rencorosas, orgullosas, ¿me escuchan? No permitamos que esas cosas ensucien nuestra oración. Jesús clamó un día y no fue escuchado, no porque tuviera un corazón sucio. La Biblia dice en Hebreos: clamó y aún así no fue escuchado. ¿Y cuándo fue ese clamor? Cuando en Getsemaní dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero ¿qué dijo luego Jesús? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, mi mente carnal. Miren, Descartes, filósofo europeo francés, dijo una frase archiconocida, ¿no? Pienso, luego existo. Pobre de ti, si tu existencia está basada solo en lo que tú piensas. Porque un día pensarás que todo está mal y vas a ser un depresivo. Mañana pensarás que todo el mundo es tu enemigo y vas a vivir como un ansioso peleándote con todo el mundo. Mañana pensarás que eres un fracasado. Yo no soy lo que pienso. Yo quiero ser lo que el Espíritu de Dios dice en mí. Yo necesito la vida del Espíritu en mí. Y entonces la oración de clamor, la oración por milagros, la oración por mis hijas, la oración por mi trabajo, la oración por lo que fuere, por mi familia, por la gente que amo, por Aitor, por los niños, la oración por la salud de Lili, la oración por mi vida, la oración por mi iglesia, es el clamor de un hijo que le pide a su padre. ¿Qué padre no le va a dar algo bueno a su hijo? Cuando él no me ha contestado, tengo que entender que eso también es una buena dádiva de mi Padre Celestial. Porque seguramente por alguna razón Dios ha guardado silencio. Por eso no dejemos que todas estas actitudes, aquí el texto de Santiago 4:1 dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. En el Salmo 66 David decía: venid, oíd todos los que teméis a Dios y os contaré lo que Él ha hecho con mi alma. A Él clamé con mi boca. ¿Te das cuenta cómo hablaba del alma, David? Y fue exaltado con mi lengua. Mira lo que dice ahora: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración. Si yo hubiera mirado la iniquidad en mi corazón. No está hablando de la persona que cae en pecado. No está hablando de aquel que lucha con un pecado y cae, aunque recurrentemente cae. Como dice Romano: ay de mí, decía Pablo. No estoy hablando de eso. Aquí David está diciendo: si yo hubiera tenido siempre en mi pensamiento la maldad, el odio, el rencor, la venganza, la lujuria, la inmundicia de todo tipo, mi oración no se escucha. ¿Sabes por qué? Porque no nace del Espíritu. Solo queda en esa capa dura de la mente que impide que la vida de Dios fluya hacia afuera. Por eso, cuando una persona deja de ser egoísta, egocéntrica, solamente pide: Señor, yo necesito esto, pero te ruego que toda respuesta que venga de ti no solamente me beneficie a mí, escúchame bien, sino que tu nombre sea glorificado. Moisés, Josué, David registran oraciones en la Biblia en lo que ellos decían: por amor de tu nombre, Dios. Respóndeme por amor de tu nombre. Para mí es un alivio este milagro, pero quiero que sea para tu gloria
Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es todo lo contrario a un alma egocéntrica, a un pensamiento cartesiano, como te decía recién, a un pensamiento que se enquista. Que estemos dispuestos a que Él haga su voluntad, como la oración de Marta, la controladora, ¿no? Se puso mal porque las cosas no sucedieron como ella quería y esperaba. Dios siempre hará todas las cosas para vida y para la gloria de su nombre. Por eso debemos orar anticipadamente con agradecimiento. Denme 2 segundos más. ¿Saben? Les estoy hablando de que tenemos que orar con una oración nacida del Espíritu, que no es solo petición basada en lo que yo creo que necesito, porque el 90% de las cosas que nos dan miedo nunca sucederán. Así que ten mucho cuidado con orar solo por lo que tienes miedo, sino el Señor, guíame en esto, porque si no, puede que ni siquiera estoy orando por lo correcto. Señor, ayúdame a orar. Es cierto que todo aquello que nos da miedo debe ser presentado delante de Dios, por supuesto, pero mira lo que dice Pablo, Filipenses 4:6, por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones, solicitudes. Peticiones, ¿lo ven? Solicitudes delante de Dios en toda oración. ¿Y qué dice ahí? Ruego. No solo pedimos, rogamos. No solo pedimos, rogamos. Voy a hacer una petición al ayuntamiento, eso es otra cosa. Voy a hacer una petición a la seguridad social. Voy a hacer una petición legal con notario a mi vecino. Wow, ¿no? Pobre vecino. Antes de un juicio, eso ya. Otra cosa es el ruego. Es el ruego. Te ruego. Papá, te ruego. Mamá, te ruego. Decía Pablo, con ruego y con agradecimiento antes de tiempo. No necesito que llegue el milagro para estar agradecido, decía Pablo, porque sé que de mi Padre viene toda buena dádiva. Pero ¿cómo puedes vivir así cuando tienes revelación espiritual? Porque si te basas solo en lo que tú ves y lo que tú piensas y lo que tu mente te dice, no vas a ver otra cosa más que la solución de lo que tú consideras que tiene que ser solucionado. Cuando tú lo ves desde el punto de vista del Espíritu, sabes que hay un Padre que da buena dádiva a sus hijos. Señor, no sé cómo se va a solucionar esto. Y si no se soluciona ahora, seguramente tú tienes una solución mejor para mañana. Y el camino por donde me estás llevando es conforme a tu propósito y tu voluntad. Y te doy gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro mundo emocional y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por eso te dije, no te hablo de en contra del pensamiento, sino de lo inverso. Primero la vida espiritual en la oración y luego viene todo lo demás. Por eso, tanto Jesús como los apóstoles después de Pentecostés, y así fue la iglesia del primer siglo, experimentaron momentos maravillosos y milagrosos. Jesús dijo muchas veces, todo lo que pidan al Padre yo lo daré. ¿Ustedes lo creen a eso? Bueno, el resto también, ¿verdad? Amén. Todo lo que pidas al Padre yo te lo daré. En mi nombre. Únete a mí. Fusiónate a mí. Que cuando yo hable, ¿saben? El estómago está vacío, como les pasa a muchos de ustedes ahora. Y se activó un nervio. Es el nervio vago. No porque no haga nada, se llama así. Nervio vago que va al cerebro. Y te está diciendo, es tiempo de comer. Es tiempo de comer. Tu cuerpo está demandando. Tu cuerpo está pidiendo. Y tarde o temprano esa comida llegará. Y esa necesidad se suplirá. Iglesia, Jesús dijo, si 2 se ponen de acuerdo, yo estaré con ellos. Cuando la gente cristiana que tiene el mismo espíritu se ponen de acuerdo y se ponen de acuerdo con Dios, se están poniendo de acuerdo con el cielo. El acuerdo entre nosotros es una actitud de humildad. El acuerdo con Dios es una actitud de dependencia y humildad con Dios. Es el camino inverso de Adán. No te necesito, Dios. Cuando oramos con clamor, estamos diciendo, Señor, te necesito. Por eso, ellos habían experimentado todo esto, te decía. Ahora Jesús, como te dije recién, ya no estaba entre aquellos cristianos, pero el Espíritu de Dios estaba en ellos. Ahora ellos sabían que el Padre y el Hijo estaban en ellos y que todo lo que pidieran al Padre, en el Hijo, era como que el mismo Hijo se lo estaba pidiendo al Padre. Iglesia, tenemos que orar. Amén.
Le doy gracias a Dios porque la reunión de oración de los jueves a la tarde es la más numerosa de todas. Eso demuestra cómo vivimos, hermano. Vivimos más en la mente que en la dependencia del Espíritu de Dios. Tenemos que volcarnos en primer lugar en una oración profunda, introspectiva, si cabe la palabra, con el Espíritu Santo. Romper esa barrera, empezar a encerrar y a matar todos esos rasgos de la personalidad que se llaman carne. El Daniel controlador, el Daniel ansioso, terroríficos todos ellos. Tienen que morir. Pablo decía, la carne tiene que morir. Y ese lugar tiene que ser ocupado por el Espíritu de Dios. Hasta que allí atrás abro la puerta del Espíritu. Y esa puerta del Espíritu me sitúa en un mundo tan diferente. Es el trono de la gracia, es el cielo. No es lo que yo estoy viendo allá, los diagnósticos, los problemas. Y entonces desde ese lugar empieza a entrar un aire nuevo, una temperatura exacta, un perfume que es el perfume del cielo y llena toda esa casa. Es lo que dice Pablo, te lo estoy hablando en forma poética ahora. Y la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento guardará tu corazón, tu mundo emocional y guardará tus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabes? La paz es precisamente tener los pensamientos tranquilos. Es tener los pensamientos controlados. Controlados. Vamos a orar ahora, pero no vamos a pedirle nada a Dios. Amén. Vamos a adorar a Dios. Un minuto más, ya nos vamos todos a casa, porque el nervio vago está venga a tironear, ¿no? Diciendo venga, vamos a comer. Vamos a orar, pero vamos a orar diciéndole, Señor, quiero tener comunión contigo. Si es la primera vez que estás escuchando esto, mira, pídele perdón a Cristo por todos tus pecados. Arrepiéntete. Es una cuestión de humildad. Empieza de nuevo, dile, Señor, quiero morir hoy, quiero aceptar tu vida en mí. Yo me arrepiento de mis pecados, te entrego mi vida, te entrego mi corazón y dile esto, que tu Espíritu Santo venga a morar a mí. Los que lo habéis hecho ya y estáis seguros de esto y estáis convencidos de estas cosas, vais a desarrollar una fe nueva. Mira, ¿sabes cuándo se sabe que hay fe? Cuando una persona que oró, tú le preguntas si tú lo crees y él te dice, sé que tendré todo lo que pedí, no tiene mucha fe. Cuando una persona te dice, yo sé que ya está todo lo que le he pedido, entonces sabe que todo lo que necesita Cristo ya lo hizo en la cruz y es cuestión de tiempo que venga a tu vida. Ya está, ya lo puse en las manos de Dios, es tuyo, Señor, ahora te voy a adorar. Te voy a dar gracias porque de ti viene toda buena dádiva. Vamos a orar, iglesia. Ahora vamos a tomar un tiempo para adorar y cuando vayas a tu casa, si tienes que interceder, clamar, oren por otras personas. Un día Jesús, cuando vino un muchacho orgulloso que se fue diciendo, no, yo no voy a vender mis cosas para seguirte a ti, se fue. Pedro dijo, pero ellos no se van a salvar. ¿Qué le dijo Jesús cuando se trató de personas difíciles de aceptarle a Cristo? Para los hombres es imposible, por más que les evangelices no se van a convertir ni a palo. Eso dijo. Mas para Dios todo es posible. El problema es que nosotros, así como pensamos más que oramos, hablamos más que confiamos. Y pensamos que todo se corrige hablando. Hay cosas que se corrigen en la oración profunda. Amén. Gloria a Dios. Ponemos de pie, Padre. Te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas, por el Espíritu que mora en nosotros. Te ruego por todas las personas que están escuchando, por los que hoy visitan este lugar, por los que nos escuchan a través de internet. Nunca antes se han encontrado contigo de esta manera. Nunca antes han visto la vida interior de esta manera y hoy se dan cuenta que necesitan la vida de Cristo en ellos. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo ahora donde ellos estén les dé una convicción profunda, no solo de pecado, sino también de que tú eres su Padre, que ya no son esclavos de este mundo, sino que son hijos tuyos. Por lo tanto, no importa el dinero que necesiten ni el milagro económico que necesiten, tú siempre estarás atento al clamor de tus hijos. Como un buen papá que está atento al llanto de sus niños por las noches. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo venga sobre esas personas, Señor, que nunca antes lo hicieron y ahora tu vida está en ellos. Y que a partir de allí, desde lo más profundo de su ser, ellos cobren una vida que antes no tenían. Y esa vida fluya como un río caudaloso que se lleva toda basura, trayendo vida nueva.
Te ruego por mis hermanos que hace tiempo que te conocen y han estado viviendo, Señor, solo con una oración basada en el pensamiento, atados por los argumentos, llenos de argumentos en la cabeza, enfados, amarguras, odios, deseo de control, de manipulación, de pecados, de mentiras, de engaño. Señor, hay tanta dureza en nuestra alma que impide que la vida de tu Espíritu fluya. Hoy en el nombre de Jesús entregamos todo eso en tus manos. Dile ahí donde estás: Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús de Nazaret que hoy aquí muera mi carne, mueran esos personajes siniestros que a veces afloran y traen problemas con los demás. Son rasgos de mi personalidad y la gente ve una personalidad herida, maltratada, enfadada, amargada, pero no ven la personalidad de Cristo en mí. Hoy yo te ruego que tu Espíritu Santo fluya y tome control de todo mi ser. Quiero abrir las puertas del Espíritu hoy, para que la vida del Espíritu fluya todo mi ser interior. Y así, con esta oración y en esta fe profunda, tenga la seguridad de ser tu hijo, Padre. Te ruego por mis hermanos, Señor, trae, como decía el apóstol Pablo, espíritu de sabiduría y de revelación en conocerte a ti, no conocer solo teología, no conocer solo una religión, no conocer cómo funciona una organización eclesiástica, no conocer solo ciencia, conocer esa sabiduría, esa revelación que viene de ti, que nos revela que somos tus hijos. Y en esta confianza, identificados en el Hijo que eres tú, Jesús, tú y nosotros, tú y yo somos uno ahora. Tu Espíritu está en mí, mi alma está unida a ti en el cielo. Ahora, Señor, yo oro al Padre, y cuando yo oro eres tú quien ora por mí. Por eso te ruego que hoy tu Espíritu Santo comience a traer revelación de estas cosas a la vida de mis hermanos, para que desarrollen una nueva fe en la oración, una oración que abrirá puertas, porque llamaremos y se abrirá, pediremos y vendrá, clamaremos y tendremos, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mientras cantamos esta canción, comienza a adorar a Dios. Adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios. Piensa, no le des lugar a otra cosa. Adora a Dios, piensa en tú y Dios. Dile: Señor, yo te necesito. Mírate hacia adentro, deja de mirar hacia afuera, lo que te han hecho, las traiciones, deja de mirar hacia afuera, mírate para adentro. Y dile: Señor, que de lo más profundo fluya la luz del Espíritu en mí. De vuestro interior fluirán ríos de vida, dijo Jesús. No esperes que vengan de afuera, van a fluir de tu interior, iglesia. La fe para los milagros, la fe para predicar, no convenciendo con palabras, sino que será Dios quien traerá la convicción de pecado. Vamos, iglesia, dilo con todo tu corazón, con toda tu alma. Hay personajes siniestros en tu personalidad que tienen que morir, que te hacen orar, como decía Santiago, solo por tu capricho, tu enfado. Esos personajes siniestros a veces tienen la arrogancia de orar por nosotros. El controlador que ora creyendo que ora por sus hijos, pero ora por controlar la vida de sus hijos. Esas oraciones no tienen respuesta. Por eso dile: Señor, que sea tu Espíritu Santo quien fluya en mí. Señor, mi Redentor y roca. Los enfermos de tu casa, tú no los puedes sanar, pero Dios lo hará. A veces ellos necesitan también un proceso en el cual tienen que volver y buscar a Dios. No morirán en este trámite. Puedes alzar tus brazos y decirle: Señor, lléname de ti, que de mi interior fluyan ríos de vida, ríos de vida. La casa se llene de la gloria. Todos aquellos que quieran seguir orando pueden hacerlo. Cuando hayamos terminado, la música seguirá. Te puedes quedar aquí. Mi bien en todo sufrimiento, refugio oscuridad. Deja de pensar en otras cosas.
Adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios. No es cuestión de emocionalismo, no es cuestión de raciocinio, es cuestión de comunión con el Espíritu. Señor, mi Redentor y roca de mi ruina, Dulce Salvador. dulce Salvador, mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Mas tú Venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Señor, mi Redentor y roca, quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti. Querido Señor, queremos vivir para ti, queremos vivir contigo. Queremos, Señor amado, no solo tener un encuentro contigo, queremos vivir contigo. Que tu Espíritu Santo hoy comience a fluir como un río de vida en el corazón de cada uno de mis hermanos. Hay una vida tan profunda allí. Muchas veces, Señor, tú lo sabes más que nosotros. Nuestra vida contigo ha sido pesada, obligada, cansina. Mi hermano, por favor, no vivas más así. Porque no se trata de que tú sostengas tu religión. No la vas a poder sostener, te va a cansar. Es al revés. Es la vida de Cristo quien te sostiene. Con toda la potencia de tu gloria, para toda paciencia y longanimidad, y con gozo dando gracias al Padre. Te ruego, Padre, que esta iglesia se fortalezca en la oración profunda que les llegue a la revelación espiritual y en el clamor por una respuesta, seguros de que tú traerás esa respuesta. Pero te decimos desde ya gracias, y que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque tu voluntad es agradable y perfecta para tu pueblo. Y no permitas, Señor, que este pueblo pierda el ánimo en el camino. Dale sueños en ti, pensamientos nuevos, liberados de vida y no de muerte, de construcción y no de destrucción, de diseño y no de resignación, en el nombre de Cristo Jesús. Y bendice toda la semana que tenemos por delante. Guárdanos del mal, guárdanos de todos los ataques del diablo. Y te rogamos también por Caro, que cogerá ahora el avión, emprenderá un viaje tan largo, de tanto tiempo. Envía tus ángeles para guardarla, haz que vaya en paz y vuelva con alegría, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a mis hermanos, trae la paz del cielo sobre sus casas, sobre sus familias. Dales una hermosa tarde de descanso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.